Ejecutar Excel 2010. Para iniciar Excel en el entorno Windows, realizaremos los siguientes pasos. Hacemos clic en el botón Inicio, enseguida picamos un clic sobre todos los programas, luego la carpeta de programas Microsoft Office y finalmente la opción Microsoft Excel 2010. Elementos de la ventana del programa. A continuación, vamos a describir con más detalle los elementos de la nueva interfaz de usuario de Microsoft Office 2010. La nueva ficha archivo. La ficha archivo es una ficha de color verde que se encuentra en la esquina superior izquierda de la cinta de opciones de Microsoft Office. La ficha archivo reemplaza el botón Microsoft Office y el menú archivo usado en versiones anteriores a la versión de Microsoft Office 2010. Al hacer clic en la ficha archivo, vamos a poder ver la vista Backstage de Microsoft Office. La vista Backstage es la innovación más reciente de la interfaz de usuario de Microsoft Office 2010 y es una característica complementaria a la cinta de opciones. En la vista Backstage se pueden abrir, guardar, imprimir, compartir y administrar los archivos, así como configurar las opciones del programa. La barra de herramientas Acceso rápido. Si usamos algunos comandos muy frecuentemente, estos se pueden agregar en la barra de herramientas de acceso rápido, que se encuentra encima de la cinta de opciones. Por ejemplo, si utilizamos todos los días el autofiltro y prefiero evitar hacer clic en la ficha datos para tener acceso al comando filtro, puedo agregar el botón filtro a la barra de herramientas de acceso rápido. Esa barra es configurable. Yo puedo poner los comandos de mayor uso para que estén disponibles mucho más rápidamente. La cinta de opciones. La cinta de opciones tiene tres elementos básicos: las fichas o las pestañas. Por ejemplo, la ficha inicio o pestaña inicio, la ficha fórmula, la ficha datos. Las fichas son 7 en la parte superior y cada una de ellas representa una de las tareas básicas que hace Excel. Los grupos. Cada ficha tiene grupos que muestran elementos relacionados entre sí. Por ejemplo, este es el grupo fuente, este es el grupo alineación. Luego, los comandos. Un comando es un botón, un cuadro en el que se escribe información o un menú. Por ejemplo, acá tenemos el comando letra negrita, el comando subrayado, el comando relleno, centrar, etc. Los comandos de la cinta de opciones son los que más se utilizan. En lugar de mostrar todos los comandos todo el tiempo, Excel 2010 muestra algunos comandos en respuesta a las acciones que se realizan. Más opciones si la necesita.
Cuando, cuando vea esta flecha, denominada iniciador de cuadros de diálogo, en la esquina inferior derecha de un grupo, significa que hay más opciones dentro del grupo. Para ver las diferentes opciones, hacemos clic en la flecha y se mostrará el cuadro de diálogo. En ese caso, por ejemplo, en la ficha inicio, en el grupo fuente, hemos inicializado el cuadro de diálogo formato de celda, en la cual voy a ver que hay una serie de elementos que no están como comandos en la cinta de opciones. Alineación, borde, relleno, proteger, número. Otro elemento que tenemos en la ventana de Excel es en la parte superior nos muestra la barra de título. En la barra de título está el nombre del libro o del archivo y el nombre del programa. Como este es un libro nuevo, se le genera un nombre genérico, en este caso libro 1. Luego, debajo de la cinta de opciones, tenemos el cuadro de nombres. El cuadro de nombres nos permite identificar los nombres asociados dentro de la hoja. A la derecha del cuadro de nombre encontramos la barra de fórmulas que está acá, en el cual hay un espacio en el cual nosotros podemos ingresar fórmulas y funciones o invocar al asistente para funciones que, que tiene como símbolo fx. Otro elemento son las columnas. Las columnas son las divisiones verticales en que está organizada una hoja de cálculo. Las columnas se identifican por las letras del alfabeto. Iniciando en la A y terminando en la columna XFD. La nomenclatura de las columnas, bueno, inicia de la A a la Z, luego a B, a C, hasta la Z, luego BA, BB, BC, hasta la BZ, y así sucesivamente hasta la combinación de columnas XFA hasta XFD. Las filas son las divisiones horizontales. Acá estamos viendo los encabezados de fila. Son las divisiones horizontales en que está organizada la hoja. Cada hoja tiene 1.048.576 filas numeradas en forma correlativa a partir del número 1. Ahora, la intersección entre una columna y una fila se le conoce como celda. La celda es la intersección entre una columna y una fila en la hoja de cálculo. Cada celda aparece delimitada por una cuadrícula visualizada por las líneas de división y constituye la unidad donde se almacena un dato determinado. Para referirse a una celda específica se emplea una dirección de celda que se expresa con la letra de la columna seguida de la letra del número. Entonces se puede decir, por ejemplo, que la dirección de la celda actual
corresponde a la columna A y la fila 3. Eso se ve en el cuadro de nombres. Ya, 10. Minuto 10, minuto 10, minuto 10, se cierra. Hasta el minuto 11, ¿ok? Tres, dos, uno. Las columnas son las divisiones verticales en que está organizada una hoja electrónica de cálculo. Las columnas se identifican con letras. Cada hoja tiene 16.384 columnas rotuladas con letras, iniciando de la columna A y terminando en la columna XFD. Filas. Las filas son las divisiones horizontales en la que está organizada la hoja. Cada hoja tiene 1.048.576 filas numeradas en forma correlativa a partir del número 1. La intersección entre una columna y una fila se le conoce como celdas o una celda. Cada celda aparece delimitada por una cuadrícula visualizada por las líneas de división y constituye la unidad donde se almacena un dato determinado. Para referirse a una celda específica se emplea una dirección de celda. La dirección de celda se encuentra en el cuadro de nombres. Stop, stop, stop. De la 10 paso a la 3. Trece, 20. Columnas. Las columnas son las divisiones verticales en el cual está organizada una hoja. Las columnas se identifican por las letras del alfabeto. Cada hoja tiene 16.384 filas. A las 10 paré.
Las columnas. Las columnas son las divisiones verticales en el cual está organizada una hoja. Las columnas se identifican con letras. Cada hoja tiene 16.384 columnas rotuladas con letras, iniciando en la columna A y terminando en la columna XFD. Filas. Las filas son las divisiones horizontales en que está organizada una hoja electrónica de cálculo. Cada hoja tiene 1.048.576 filas que están numeradas en forma correlativa a partir del número 1. Una celda. La celda es la intersección entre una columna y una fila. Cada celda aparece delimitada por una cuadrícula visualizada por las líneas de división y constituye la unidad donde se almacena un dato determinado. Para referirse a una celda específica, se emplea la dirección de la celda, que se expresa con la letra de la columna seguida del número de la fila correspondiente. Por ejemplo, acá está en el cuadro de nombres, está siendo visualizada la dirección de las celdas. Es la intersección entre la columna B y la fila 4. Da como resultado, el nombre de esa celda es la celda B4. Otro de los elementos se encuentra en la parte inferior. Acá visualizamos las etiquetas de las hojas. En un inicio, cada libro nuevo viene con 3 hojas por defecto. Si yo quisiera seguir incluyendo más hojas al archivo, al libro, acá tenemos un botoncito que nos permite a nosotros generar nuevas hojas dentro del libro para ingresar información. Luego, en la parte inferior derecha, acá tenemos los botones de vista y la barra de zoom. Siguiendo con los elementos de la ventana de Excel, en la parte inferior derecha vamos a visualizar a los botones de vista.
Luego acá tenemos una barra de desplazamiento del zoom que que me permite acercarme o alejarme en en la visibilidad de la hoja electrónica de cálculo.